Buenas, licenciado José Isabel Blandón. Bienvenido a Conversando con Edgar Tovares. Ante todo, quiero darle las gracias por aceptar este llamado y bienvenido a este espacio. Buenas. Bueno, muchas gracias, Edgar, a ti por la oportunidad de conversar y de tener esta entrevista. Para mí es un placer. Claro. Señor Blandón, iniciamos de inmediato crisis sanitaria. Sabemos que el coronavirus es un tema que ha golpeado, empezó como una crisis sanitaria, se ha convertido como una crisis económica. Panamá, ¿cómo considera usted que se ha manejado por parte del gobierno todos estos meses la crisis del coronavirus en nuestro país? Mira, a la luz de los resultados, evidentemente que lo que ha hecho el gobierno no ha funcionado. En los meses de marzo y abril, el gobierno, especialmente en el tema de salud, contó con todo el apoyo de la población y de los partidos políticos, quienes apoyamos al presidente Cortizo y a la ministra de Salud en las decisiones que tomaron de declarar una cuarentena total y otra serie de decisiones que se tomaron en ese momento. Sin embargo, el punto de inflexión para mí, donde cambiaron las cosas, fue cuando comenzó a darse los casos de corrupción, y el gobierno no escuchó las recomendaciones que hicimos muchos sobre el bono solidario. Por ejemplo, nosotros desde un principio planteamos que el bono solidario debía de ser de no menos de 300 balboas para asegurar que la gente respetara la cuarentena y se quedara en la casa, y sin tampoco un plan económico de reactivación que le diera una esperanza a las empresas que después de esta cuarentena y de esta crisis iba a haber la oportunidad de levantarse. Lo que hemos visto hasta ahora, en estos momentos, cuando los casos están a unos 1000 por día y 30 personas en promedio falleciendo cada día, es que el gobierno se quedó sin ideas. Dice que está como en un estado catatónico, que no se mueve de la impresión, y eso sí es peligroso, porque pareciera que ahora mismo lo que van a esperar es a ver si sale algún día la vacuna para resolver, porque no hay una estrategia de parte del gobierno. Y ahí sí creemos que el apoyo que tuvieron en marzo, pues ya cada vez se va desvaneciendo más y ya hoy es casi inexistente. Claro, han vuelto a tener reuniones porque el 1 de julio, exactamente a 22 días, porque hoy es creo que 21, ¿no? Entonces, empezando este segundo periodo de la legislatura o en la Asamblea del Legislativo, el presidente hablaba, señor Blandón, de conciliación, de llamado al diálogo. Entonces esto contrastaría un poco con lo que usted estaría diciendo, porque él dice que quiere unir a todas las partes, inclusive habló del pacto social, que muchos lo califican como ese llamado a una renovación o una modificación en la Constitución. Usted, junto con los otros movimientos políticos, sociedad civil y demás que se reunieron, brindaron alguna serie de respuestas, porque si muchos hablan de improvisación, pero entonces otros se preguntan ¿para qué entonces fue la reunión, licenciado? Sí, es que, mira, la tarea de construir consenso es mucho más que hacer reuniones cada 3 o 4 meses. Nosotros, en esta crisis, a lo largo de la misma, nos hemos reunido 2 veces con el presidente de la República. El 23 de marzo fue la primera vez y el 11 de junio la última vez. En ambas reuniones, en representación del Partido Panameñista, le hemos planteado propuestas al presidente de la República. En su momento, el 23 de marzo, le dijimos, por ejemplo, que estábamos de acuerdo con la cuarentena total. En ese momento todavía no se había declarado, se declaró fue al día siguiente. Le dijimos del bono solidario de $300, que era nuestra opinión que debía ser de ese monto. Le planteamos que se entregara ese bono a través de transferencia directa a las cédulas y no entregando dinero de bonos de casa en casa o bolsas de comida. Le planteamos la necesidad de apoyarse en los gobiernos locales y le planteamos también la necesidad de establecer una mesa permanente de diálogo para darle seguimiento a las cosas que habíamos conversado allí. Nada de eso ocurrió. Como decimos en buen panameño, entró por un oído y salió por el otro. Okay. El 11 de junio, que nos reunimos en una segunda ocasión, le volvimos a reiterar al presidente lo del bono solidario de 300 balboas, ya a la luz de que en esos 3 meses pues no había funcionado el bono de $80, insuficiente. Le planteamos de la ayuda
al equipo de salud que no estaba recibiendo las mascarillas, los guantes, las batas. Él nos dijo que no, que eso no era cierto, que sí se les estaba dando el apoyo. Entonces, todo el reporte que tenemos a nivel nacional es que no es así, y efectivamente hemos visto después las huelgas y demás de las protestas que han estado haciendo el personal de salud a nivel nacional. Le planteamos nuevamente la necesidad de establecer un mecanismo de seguimiento de esas reuniones. Nos dijo que sí, como no, y yo no he vuelto a saber el presidente después del 11 de junio, no hemos vuelto a tener ni siquiera una llamada telefónica o un mensaje de texto. Entonces, sí, y por eso fue que dijimos, Edgar, que, hombre, yo estoy, y el Partido Panameñista está para apoyar en todo lo que se pueda, pero no para ir a perder el tiempo, a que se haga show de que se están reuniendo con nosotros, pero en realidad no nos están tomando en consideración. Y nosotros propusimos también, por ejemplo, el 11 de junio, que acordáramos una agenda legislativa con proyecto de ley de reactivación económica y de transparencia. Y bueno, pasó el 1 de julio y no hubo, y hasta el día de hoy, 21 de julio, no ha habido ningún acercamiento del gobierno para ponernos de acuerdo en una agenda legislativa en estos temas tan sensibles para superar esta crisis. Señor Blandón, tenemos el problema del coronavirus en Panamá y el mundo, no se escapa nadie de esta situación, los casos en incremento, las dificultades por parte de los profesionales de la salud, las protestas precisamente por lo que usted menciona del bono, a los que les llega a los 80, ahora 100, a los que no les llega, peor, la situación, el desempleo. Paralelo a todo esto que ha ocasionado un virus, ahora Panamá enfrenta el tema, o no enfrenta, sino que se aumenta o incrementa el tema de la criminalidad y la delincuencia. Se ha disparado en los últimos días, hemos visto casos horrendos. ¿A qué atribuye José Isabel Blandón esta situación? A una falta de estrategia de parte del gobierno. Venía mal que bien un plan de los últimos 10 años que venía ejecutándose y que había logrado reducciones importantes en los temas de homicidio. Esa es una realidad incuestionable en base a las estadísticas. Nosotros teníamos, cuando terminó el gobierno de Martín Torrijos, casi 3 homicidios al día, y cuando termina el gobierno de Juan Carlos Varela, más o menos 1,5 homicidios al día. No, en promedio. Y hoy en día ya estamos casi en 2 homicidios al día. O sea, desde el inicio de esta administración cambiaron personal, cambiaron estrategias, pero no para reemplazarla por otra estrategia, es que simple y sencillamente parecía que no sabían qué querían hacer. Y lo que estamos viendo hoy en día es que en lo que va del año 2020 hay un 38% más homicidios que los que hubo en el 2019. Wow. Y eso es sumamente grave. Claro. Señor Blandón, también otro tema importante que me gustaría tocar, que ahorita mismo está haciendo noticias, y es esta implementación de las clases vía virtual. ¿Está Panamá preparado? ¿Están los estudiantes para afrontar un reto de esta naturaleza? Mira, obviamente no. Y digo, la primera prueba de que no estábamos preparados es que estamos empezando 4 meses después que inició esta crisis, clases virtuales en el sector público, cuando el sector privado rápidamente se acomodó y comenzó a dar clases por vía virtual. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos ahora en tratar de sacar adelante lo mejor posible este proyecto de educación virtual para el sector público, ir aprendiendo sobre la marcha de las cosas que se pueden ir corrigiendo, del sistema que del ESTER, que se llama la plataforma que se está usando ahora mismo, pero también sacar lecciones para mediano y largo plazo. Y una de esas lecciones, para mí, y ojalá que sea una meta que se ponga el gobierno, es que nosotros logremos de aquí al 2024 tener 100% de acceso a Internet. O sea, que en todos los hogares panameños haya la posibilidad de acceder a Internet, para que realmente podamos en el día de mañana hablar de que hay esa oportunidad de educación virtual. Y si hoy en día muchos no tienen poderla afrontar también. Así es. Sí, señor Blandón, importante también en medio de toda esta situación, porque como dicen muchos en redes sociales, ha sido una detrás de otra en nuestro país.
El tema de los procesos judiciales, muchos lo califican como una cortina de humo, como una distracción, otros no creen que vaya a ocurrir nada, pero lo cierto es que hay dos expresidentes en estos momentos siendo investigados. Usted como ex candidato presidencial, también fue diputado, fue alcalde y ha ocupado puestos públicos. ¿Qué opina de toda esta situación? ¿Cómo hacer, uno, para erradicar o ir por lo menos trabajando sobre la marcha para evitar estos casos? Y dos, para evitar que se siga utilizando el erario público para conveniencia propia en caso tal de que se compruebe lo que se les acusa a ciertos funcionarios, en este caso más relevante a dos expresidentes. Sí, mira, Edgar, además de los cargos públicos que he ocupado, soy abogado de profesión. Okay, sí. Y para mí, uno de los grandes defectos que tiene la democracia panameña es la administración de justicia, que no es eficiente ni imparcial, y que definitivamente tiene muchos visos de corrupción. Entonces, eso es una de las cosas que debe cambiar en una nueva constitución. Sin embargo, el llamado de dos expresidentes de la República a responder a procesos penales ante el Ministerio Público, a mí me parece, más allá de las realidades de los respectivos expedientes, si son culpables o inocentes, a mí me parece un precedente importante, puesto que manda un mensaje a todos los que son o hemos sido funcionarios, puesto que si un presidente o expresidente es llamado a rendir cuentas ante un proceso penal, de ahí para abajo cualquiera otro puede ser llamado a rendir cuentas. Yo creo que eso es un buen mensaje. Ahora, que se le respete el debido proceso, la presunción de inocencia, y el que es culpable, que se le condene, y el que es inocente, que así se declare. Pero el precedente a mí me parece positivo. Ok, perfecto. ¿Cree que esto tenga que ver, por ejemplo, desde hace varios periodos atrás, varios quinquenios, los mandatarios que han estado en el poder han hablado de hacer cambios a la Constitución? En el caso del señor Varela habló de cambiar, no ocurrió. Ahora nuevamente el señor Cortizo habla de un pacto social, o sea, que está dispuesto a reunir todas las partes para hacer modificaciones. ¿Usted cree que esto, uno, sería necesario y dos, cambiaría algo, tomando en cuenta que es importante de que también se respete todo eso que está establecido, ¿no? Mira, yo estoy convencido, y no de ahora, desde que era estudiante universitario, de la necesidad de una nueva constitución aprobada a través de una asamblea constituyente. Me parece que es la manera más democrática de hacerlo, y que nosotros no podemos seguir haciéndole cambios cosméticos ni en parche a la constitución que tenemos, que viene desde la época de la dictadura militar. Entonces, eso para mí es fundamental. Necesitamos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. ¿Qué ha pasado? La clase política tradicional y el sector empresarial le tienen miedo a los cambios constitucionales. Y el sector popular no entiende tampoco la pertinencia de esos cambios con relación a su vida cotidiana. La gente dice, bueno, yo no como constitución. Si tú cambias la constitución, a mí me da lo mismo lo que ponga. Y ojalá que la gente entienda que no es lo mismo. Y lo estamos viviendo en esta crisis. Panamá pasa de ser una de las economías que más crece en América Latina, y de hecho hoy veíamos una intervención en el CADE donde el PIB per cápita más alto de América Latina es el de Panamá, por arriba de Chile, por arriba de todos los otros países. Sin embargo, tenemos un país extremadamente desigual, y todas las deficiencias institucionales de Panamá se han desnudado con esta crisis del coronavirus. Y ojalá que los empresarios entiendan que cambiar la constitución, mejorar las instituciones, no es un tema político, es también un tema económico. En la medida en que tengamos un mejor Estado que funcione mejor, la economía también va a funcionar mejor. O sea, que el planteamiento suyo es que se necesita el interés, se requiere entonces el querer hacerlo, ¿no? Porque
si se hubiese querido hacer, ya se hubiese hecho. Por supuesto que sí, ese fue nuestro planteamiento en la campaña. A esta altura de la película, antes de la pandemia, ya nosotros estaríamos en el proceso de la convocatoria de la constituyente, de acuerdo al cronograma que nosotros establecimos en la campaña. Lamentablemente, el presidente Cortizo, lo que él se comprometió a hacer fue un cambio a través de la asamblea y de un referéndum constitucional que nosotros lo dimos en campaña. Creer que la asamblea escogida como se escoge hoy en día, aun cuando la mayoría de sus miembros son nuevos, iba a hacer algo positivo para el país, era pecar de ingenuo. Y así fue. La Asamblea agarró el documento que trabajó la concertación y lo destruyó. Y eso que el documento de la concertación tampoco era la panacea. Y ya vimos todo lo que pasó y ese proyecto de reforma constitucional naufragó desde un principio, pues murió en la cuna, por decirlo de alguna manera. Claro. Yo no creo que este gobierno tenga ya la credibilidad ni la legitimidad política para aprobar una reforma a través de referéndum, pero ojalá que el presidente de verdad sea fiel a sus palabras y convoque una gran concertación nacional y de ese acuerdo nacional surja el convencimiento de que tenemos que ir hacia una asamblea constituyente. Señor Balandón, este mes se cumplió un año de gobierno. Hay quienes dicen que les ha faltado al presidente, que es el líder del Ejecutivo, dar más la cara, o sea, ir al frente de los problemas y de todas las situaciones y de tener una mejor comunicación con el pueblo, o sea, con la población. ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, cuando tú escuchas a la gente del gobierno, se quejan de que, bueno, tuvieron la mala suerte de que les ha tocado la pandemia. Sí, y que por eso no han podido cumplir con sus promesas. Y así que yo quiero dividir el análisis en dos partes. Los primeros 8 meses de gobierno y los 4 meses con la pandemia. En los primeros 8 meses de gobierno no se reactivó la economía como ellos prometieron que iban a pagar las deudas y que la economía iba a comenzar a andar. Por el contrario, la economía seguía bajando y el desempleo seguía creciendo. A pesar de que aumentaron la deuda en esos 8 meses en más de 5.000 millones de dólares. Por otro lado, no empezaron los proyectos de infraestructura, más bien los pararon. El cuarto puente y la tercera línea del metro, que ya estaban para empezar, los pararon por querer cambiar el diseño de la tercera línea del metro y meter un túnel en vez de pasar por el puente. La criminalidad empezó a aumentar en esos primeros 8 meses. No es que aumentó ahora, ya estaba aumentando antes de la pandemia. Los casos de corrupción, ya habían salido casos de corrupción antes de la pandemia. Y se veía una ausencia de una hoja de ruta. Eso se ha visto elevado a la cuarta potencia ahora con la pandemia. Y sí, hay una crisis sin precedentes, pero es que los liderazgos se demuestran en crisis. Ahí es cuando la gente el verdadero líder crece ante la adversidad. No se queja de la adversidad, se eleva sobre ella y demuestra que realmente de qué madera está hecho. Y aquí es donde nosotros vemos que el presidente Cortizo empezó bien en marzo-abril, pero se flateó por los escándalos de corrupción, se flateó por la falta de resultados y hoy en día no se ve un líder en la presidencia de la República. Más veces se ve a alguien que no quiere dar la cara y que cuando se le da la cara es a leer discursos escritos, ya no improvisa como al principio y reitero, no lo decimos nosotros como Partido Panamista, lo está diciendo todos los gremios. Hoy sale un comunicado a PEDE, no se ve un plan, no se ve un liderazgo, no se ve un capitán dirigiendo este barco. Claro, hacia allá era lo que quería comentar. O sea, es muy triste, es muy preocupante que la ciudadanía, que la población, que todos los sectores sientan que no hay alguien por delante, sientan y perciban que no tienen alguien que responda, ¿no? O sea, es muy triste y es muy preocupante porque se envía un mal mensaje a la ciudadanía. Así es, pero fíjate, Edgar, yo pienso que llegó el momento, llegó la hora ya de que la ciudadanía asuma el rol que le corresponde como ciudadano en una democracia y exija de una manera mucho más activa al gobierno que adopte
posiciones, y no solamente al gobierno nacional, también a los gobiernos locales, ¿no? Tenemos una alcaldía aquí en el distrito de Panamá y hay alcaldía en cada uno de los distritos y juntas comunales en cada Que corregimiento. por cierto, algunos dicen que tampoco lo ven. Sí, entonces, sí, porque cuando tú ves, por ejemplo, aquí en Panamá se ha comenzado a hablar mucho del domingo del caso de Guayaquil, como un caso exitoso. Pero en Guayaquil, ¿quién fue el operador de la respuesta que ha dado resultados hoy en día? No el gobierno nacional, fue el gobierno local, la alcaldía de Guayaquil, la alcaldesa actual, sumando al exalcalde Jaime Nebot, trabajaron con el sector privado, con la ciudadanía, y han logrado bajar de manera dramática la cantidad de muertes por COVID allá en Guayaquil. Entonces, ahí es donde, reitero, en las crisis los líderes se engrandecen. Lo que hemos tenido hoy en día es que ni el presidente de la República, ni el alcalde de la ciudad capital se han logrado engrandecer, han estado a la altura, no han estado a la altura de esta crisis y está el barco sin rumbo. Claro, y esperemos que esto cambie porque apenas vamos por un año, señor Orlando, y nos restan todavía 4, en el cual queda todo un camino por delante. Me gustaría, antes de concluir, que habláramos justamente, usted mencionaba del desempleo. Uno de los problemas en estos momentos con la crisis. Recientemente se aprobó por parte de Mitradel una ley, o más bien se aprobó en la Asamblea, pero fue propuesta por el Ministerio de Trabajo, por la ministra, para proteger el empleo. ¿Qué opina usted de esa ley? Porque hay algunos que no creen, inclusive hay algunos que ya se han manifestado en contra de esta ley, señor Blandón. Mira, yo creo que esa ley tiene muchas deficiencias y cosas que realmente no ayudan al propósito declarado que tiene de proteger el empleo. Todo lo contrario, le están poniendo tantos requisitos y tanta burocracia a la situación que lo que está generando es que hoy en día ya hayan despidos que se están haciendo para no tener que hacerlo bajo la ley si se llega a aprobar. O sea que está teniendo el efecto contrario. Pero realmente el tema del desempleo aquí en Panamá no se va a resolver, Edgar, con una ley. El tema del desempleo en Panamá se va a resolver con un plan de reactivación económica que le dé esperanzas al país y un plan de reactivación económica que sea integral, que contemple no solamente el apoyo a lo que es micro, pequeña, mediana y gran empresa, sino también a los profesionales independientes y a los trabajadores informales. A todo lo que aquí en Panamá llamamos buonería y demás, en alguna medida el gobierno tiene que establecer programas de ayuda para esos sectores también que representan un porcentaje importante del empleo en Panamá. Es eso lo que no estamos viendo ahora mismo, un plan de reactivación que nos diga hacia aquí es que vamos. No podemos seguir pensando, y reitero hoy, y yo invito a Edgar, al que no lo ha visto, que lo vea en YouTube, en la parte de APEDE, el CADE, coincidan o no con los planteamientos ahí. Yo no coincido con todo, pero el diagnóstico es bueno en el sentido de que nosotros no podemos seguir con la misma economía que teníamos antes. Tiene que haber cambios. Y esos cambios, en alguna medida, los tiene que proponer el gobierno ahora. Y de nuevo, estamos viendo esa ausencia de liderazgo. Y esa ausencia de liderazgo va a costar muchos empleos. Porque mucha gente va a cerrar sus empresas o va a disminuir sus empleados porque no le ven futuro, porque no sienten esperanza de que las cosas van a andar bien, porque el gobierno no está dando esa esperanza. Claro. Muy preocupante lo que está ocurriendo. Antes de finalizar la entrevista, señor Orlando, me gustaría dar su mensaje final. Sabemos, usted, aparte de ser ex candidato presidencial, también es el actual presidente del Partido Panameñista, un líder político, y es importante que se escuche por lo menos las opiniones de quienes están al cargo, en este caso, o al frente de la oposición y demás sectores, lo que opinan muchos, ¿no? O sea, el mensaje de lo que nos espera si seguimos en este camino, porque es importante que se tome las riendas nuevamente para poder afrontar todo lo que viene, porque sabemos que el tema del coronavirus, desempleo, criminalidad, educación, es un tema que no se va a lograr
de un día para otro, pero sí es importante empezar a trabajar, señor Blandón. Indudablemente que sí. Yo resaltaría, Edgar, la importancia de la acción ciudadana. Lo que cada uno de nosotros puede aportar desde su espacio. Y resalto, por ejemplo, este esfuerzo que estás haciendo tú como joven, como ciudadano, de tener este tipo de entrevistas y este espacio de comunicación. Prevención. Cada uno de nosotros puede aportar usando la mascarilla correctamente, lavándonos las manos, manteniendo la distancia física, quedándonos en la casa lo más que podamos. Cada cual tiene una realidad distinta. Algunos tienen que salir de todas maneras, sí o sí, a trabajar. Ok, pero cuando no lo tengas que hacer, quédate en la casa lo más posible. Siendo solidarios con nuestros vecinos, con el equipo de salud que están necesitando ahí mascarillas, cuestiones, lo que nosotros podamos ayudar, un peso, un dólar, $5, para el vecino que está pasando hambre, para aquel equipo que necesita el personal de salud para cuidar sus propias vidas. Esas son cosas que cada uno de nosotros puede hacer de acuerdo a sus realidades y sus posibilidades. Y por otro lado, jugar ese rol de ciudadanía activa, fiscalizadora, para seguir exigiéndole al gobierno, al sector empresarial, a la clase política en general, que cumpla su rol y esté a la altura de las circunstancias y de los retos que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos, quejándonos en nuestras casas. Hoy hay redes sociales, hoy hay un montón de posibilidades para hacer sentir nuestra voz, y ese sería el llamado que yo le haría a todos. Seamos activos, seamos diligentes, actuemos en la prevención, pero también seamos proactivos como ciudadanos. Claro, partícipes de la solución y no del problema. Exacto, no quedarnos en la queja solamente. Le agradezco mucho por este espacio, por su tiempo. Sabemos que igual tiene otras cosas que hacer, pero le agradezco mucho por este espacio, señor Blandón. Muchas gracias, Edgar, y cuídate. Saludos.